Buenos días, hermanos. En este día escucharemos la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, de los versos del 13 al 26. Daré lectura a la palabra de Dios, la cual dice de la siguiente manera. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. En esta lección estudiaremos la ley de Dios. Queremos ver qué papel desempeñó la ley para hacernos cristianos y cómo Cristo hizo posible para nosotros el cumplir las justas demandas de la ley. Aprenderemos a vivir la vida cristiana. Empecemos por pensar en la ley de Dios. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la ley de Dios? Queremos decir los mandamientos de Dios. ¿De dónde vino la ley? La ley vino de Dios. En el monte Sinaí, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Dios escribió estos mandamientos en tablas de piedra con su propio dedo. En los 10 mandamientos, Dios dijo, debes amarme y adorarme sumamente y no permitir que nada tome lugar antes que yo. No debes hacer imágenes ni inclinarte ante ellas. No debes tomar mi nombre en vano. Guarda el día de reposo para santificarlo. Debes honrar a tus padres. No debes matar. No debes cometer adulterio. No debes robar. No debes mentir. Y no debes codiciar o desear algo que pertenece a otra persona. Sin embargo, la ley de Dios incluye más que simplemente los 10 mandamientos. Hay otros muchos mandamientos de Dios en la Biblia que también están incluidos en su santa ley. La ley de Dios es la expresión de su voluntad. Eso es lo que es la ley de Dios. Es la expresión de su voluntad. Nos dice qué cosas son correctas y cuáles no lo son ante Dios. La Biblia dice en Deuteronomio 6:18, haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Deuteronomio 6:18. Cuando quebrantamos la ley de Dios, cometemos pecado. Y sabemos que el resultado del pecado es muerte. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y en 1 Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley. ¿Han guardado los hombres la ley de Dios? No lo han hecho. No han guardado la ley de Dios. Ninguno.
excepto el Señor Jesucristo. Nadie, aparte de Él, jamás ha guardado perfectamente la ley de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Romanos 3:20. Lo que la ley no pudo hacer. Eso es lo que quiero referirme ahora. ¿Qué es lo que la ley no pudo hacer? La ley de Dios es buena, es santa, es justa, pero hay tres cosas que no puede hacer. Primero, la ley no puede perdonar pecados. Segundo, la ley no puede dar vida eterna. Tercero, la ley no puede hacer de los hombres y las mujeres buenas personas. No puede. La ley decía a los hombres lo que debían hacer, pero no podía darles el poder de hacerlo, la capacidad de hacerlo. ¿Qué hizo la ley? Si la ley no podía salvar a los hombres ni podía hacerles buenos, ¿qué pues hizo la ley? La ley hizo tres cosas. La ley enseñaba a los hombres lo que es el pecado. Segundo, la ley condenaba al pecador. Tercero, la ley enseñaba a los hombres que ellos necesitaban un Salvador. Consideremos ahora el caso de algún hombre, cualquier hombre, en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento. Veamos cómo la ley dio estas tres claves para abrir la puerta, estas tres llaves para abrir la puerta de las dudas. Primero, la ley enseñaba a los hombres lo que era el pecado. Antes que fuera dada la ley, un hombre que robaba algo, podría decir que no sabía que eso era pecado. Pero después que la ley fue dada, cuando alguien tomaba algo que pertenecía a otra persona, ahora sí sabía que era pecado. La ley le enseñó que era pecador. La Biblia dice en Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Segundo, la ley condenaba al pecador. La ley de Dios no solo enseñó al hombre que era pecador, sino que hizo algo más, le condenó a muerte. La Biblia dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Tercero, la ley enseñaba a los hombres que ellos necesitaban un Salvador. ¿Qué sucedió cuando el hombre comprendió que era pecador y que estaba condenado a muerte? Se dio cuenta que necesitaba un Salvador. ¿Qué hizo? Por fe, esa persona llevaba un cordero y lo ofrecía como sacrificio por sus pecados. ¿Le quitaba los pecados el sacrificio de ese cordero? No, pero cuando lo ofrecía, esperaba la venida del Señor Jesús, el Cordero de Dios, y Dios aceptaba su sacrificio. ¿Qué había hecho la ley por este hombre? La ley le había enseñado que era un pecador y que necesitaba un Salvador. ¿Qué hace la ley por nosotros? Actualmente, la ley hace por nosotros las mismas tres cosas que hacía por los hombres del Antiguo Testamento. Primero, la ley nos enseña lo que es el pecado. Segundo, la ley nos condena. Tercero, la ley nos enseña que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Ahora bien, hemos visto el propósito de la ley. ¿Cuál es? El propósito de la ley es llevarnos a Cristo para que seamos justificados por fe. La Biblia dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Cristo es nuestro Salvador. Hemos visto que la ley nos lleva a Cristo. Ahora veamos lo que Cristo hizo por nosotros cuando Él nos salvó. Hizo tres cosas. Primero, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Segundo, Cristo nos libró del dominio de la ley. Tercero, Cristo regresó a vivir en nosotros. Bien, pensemos ahora en estas otras tres llaves, en estas otras tres claves. Cristo nos redimió
de la maldición de la ley. La ley exigía obediencia perfecta. Los que quebrantaban la santa ley de Dios caían bajo la maldición de la ley de Dios. La Biblia dice en Gálatas 3:10, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. Debido a que habíamos quebrantado la ley de Dios, estábamos condenados a muerte, pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Mediante su muerte por nosotros. Él llevó la pena de la ley quebrantada por nosotros. La Biblia dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Segundo, Cristo nos libró del dominio de la ley. Cristo no solamente nos libró de la maldición de la ley, sino también nos libró del dominio de la ley. Es decir, nos libró de la creación antigua de Adán, donde la ley reina sobre los hombres. ¿Cómo nos libró Cristo del dominio de la ley? Mediante nuestra muerte con Él. Cuando morimos juntamente con Cristo, salimos de la creación antigua, de la familia de Adán, y entramos al reino del Hijo de Dios, la familia de los hijos de Dios. Ya no somos esclavos del pecado bajo la ley, sino somos hijos de Dios bajo la gracia. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Tercero, Jesús regresó a vivir en nosotros. Como hijos de Dios, demostramos a nuestro Padre Celestial que le amamos cuando guardamos sus mandamientos. Pero, ¿cómo podemos guardar los mandamientos? Jesús hizo algo para hacer esto posible. Él regresó a vivir en nosotros. Jesús, al hacer esto, bien pudiéramos preguntarnos, ¿por qué volvió el Señor Jesús para vivir en nosotros? Él volvió para cumplir la justa exigencia de la ley en nosotros. Bajo la ley, yo trataba de guardar las exigencias justas de Dios, pero fallaba. Ahora el Señor Jesús ha venido a vivir en mí. Y Él dice, cumpliré los mandamientos en ti. Veamos cómo funciona esto. Este mandamiento de Dios es bueno. Por ejemplo, pues, sabemos que la ley exige que amemos a otros. Este mandamiento es bueno y correcto, pero yo no he podido cumplirlo. Ahora, Cristo ha venido a vivir en mí. ¿Ama Él a otros? Sí, les ama. Él murió por ellos también. Cuando el amor de Cristo mora abundantemente en mi corazón, amaré aún a mis enemigos. Lo que la ley no pudo hacer, exigiéndomelo desde afuera, Cristo lo hace en mí. ¿Cómo vivir la vida cristiana? En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo nos ha dicho cómo vivir la vida cristiana. He aquí lo que él dijo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. 3:20. Este es un versículo clave en la vida cristiana. Debemos memorizarlo y saber lo que significa. Bien, consideremos el versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La realidad de que fuimos crucificados con Cristo es la base para la victoria sobre todo enemigo en la vida cristiana. Por nuestra muerte, sepultura y resurrección con Cristo, hemos sido librados del poder del pecado, del poder del yo, del poder de la carne, del poder del mundo y del poder de Satanás. Esta es nuestra posición en Cristo.
y debemos contar con ella. Recuerda, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios tuvo un gran propósito al crucificarnos con Cristo. ¿Cuál fue? Dios nos crucificó juntamente con Cristo para que nuestra vida vieja de egoísmo pudiera ser terminada, para que Cristo viviera su vida en nosotros. La Biblia dice que Cristo es el poder de Dios. Él vive en nosotros y ha sido hecho en nosotros todo lo que necesitamos. La Biblia dice en 1 Corintios 1:30, mas por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. ¿Cómo puedo yo ser justo? La respuesta es Cristo en mí. Él es mi santidad. ¿Cómo puedo vencer las tentaciones? La respuesta es Cristo en mí. Él es victorioso. ¿Cómo puedo cumplir con la justicia de la ley? La respuesta es Cristo en mí. Él es quien siempre hace la voluntad de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. La fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hemos estado hablando acerca de la vida cristiana, pero ¿qué es esta? La vida cristiana será que yo me comporte lo mejor que pueda y eso es ser cristiano. No, no es eso. ¿Será que ser cristiano, vivir la vida cristiana, es procurar por mis propias fuerzas cumplir con la ley? No, no es eso. ¿Será que Cristo me estará ayudando a vivir la vida cristiana y eso es ser cristiano? No, tampoco es eso. La vida cristiana es Cristo viviendo su vida en mí. El apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo, su vida en mí. Filipenses 1:21. Siendo así, pues, ¿cómo vivimos la vida cristiana? La vivimos por fe. Esto quiere decir que la vivimos confiando en Cristo para que Él viva su vida en nosotros. Cristo vive en nosotros. Y mientras contamos con que Él vive su vida en nosotros, Él es fiel y lo hará. Empieza hoy a reconocerle. Es decir, a darte cuenta de que Cristo realmente vive en ti. Si es que eres cristiano. Cuando despiertes en la mañana, di a ti mismo, Cristo vive en mí. Recuerda esto con frecuencia durante el día. Regocíjate en todo lo que Cristo es y en todo lo que Él significa para ti. Habla con Él a menudo. Dile que le amas y que quieres agradarle en todo lo que haces. Cuenta con su vida en ti. Di con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Oremos. Padre, gracias por tu santa ley, que me enseña qué es bueno y correcto delante de ti. Quiero hacer tu voluntad siempre. Obra en mí todo lo que es de tu agrado. Ayúdame a dejar que Cristo viva su vida en mí todos los días. Obra en mí todo lo que es de tu agrado. Te ruego estas cosas en el bendito nombre de Jesús, a quien sea la gloria por siempre. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.